Ella estaba convencida de que su marido escondía algo. Mensajes borrados, viajes inesperados, excusas baratas. Decidió vengarse con la misma moneda, pero lo había entendido todo mal. Y ahora, quien estaba en el banquillo del juicio era ella. Ya está al aire. ¿Tú perdonarías? Aquí tú eres el jurado y decides en los comentarios si perdonarías o no historias de traición y dilemas amorosos. Isabel y Carlos eran vistos como una pareja sólida. Casados desde hacía casi 10 años, llevaban una rutina estable. Ella, profesora entregada. Él, ingeniero en una multinacional que a menudo tenía que viajar. Los amigos decían que eran la pareja tranquila, de esas que no se meten en chismes ni en discusiones públicas. Pero tras la apariencia, Isabel empezó a notar pequeñas grietas. Carlos, antes siempre disponible, ahora pasaba más tiempo con el móvil. Llegaba a casa tarde, muchas veces diciendo que se había quedado atrapado en reuniones. Cuando Isabel pedía detalles, él respondía con frases cortas, vagas. Una noche, mientras Carlos se duchaba, Isabel vio una notificación en su móvil. El contacto era solo un número desconocido. El mensaje decía: «Fue maravilloso ayer». El corazón de ella se aceleró. Antes de poder leer más, Carlos salió del baño, cogió el teléfono y borró la conversación rápidamente. Desde ese momento, la desconfianza se volvió una sombra constante. Isabel empezó a notar perfumes diferentes en su ropa, historias que no cuadraban. Cuando preguntaba, Carlos reía y decía: «Cariño, estás viendo fantasmas donde no los hay». Pero la intuición femenina es implacable. Cada risa frente al móvil, cada viaje de última hora, se transformaba en prueba, aunque no hubiera nada concreto. Isabel comenzó a perder el sueño. Repasaba mentalmente cada detalle de su vida, intentando encontrar el punto exacto en el que todo había empezado a desmoronarse. Y como si no fuera suficiente, una amiga cercana le dijo que había visto a Carlos en un restaurante de la ciudad vecina con una mujer. No había fotos, solo el relato, pero fue suficiente para que Isabel se sintiera traicionada. Si él puede engañarme, ¿por qué debería seguir siendo fiel? Ese pensamiento empezó a atormentarla. Así fue como la idea de la venganza germinó. Al principio parecía solo un impulso, una fantasía de revancha. Pero cuanto más se convencía Isabel de la infidelidad de Carlos, más fuerza cobraba aquella idea. Y tú, en su lugar, habrías creído las explicaciones de Carlos o las señales que apuntaban a una traición. Isabel no tomó la decisión de un día para otro. Pasó semanas rumiando cada detalle. El número desconocido, el mensaje borrado, la amiga que juraba haber visto a Carlos acompañado. Cada vez que él decía que debía viajar, a ella le hervía la sangre. Seguro que está con ella ahora, pensaba. Fue en una de esas noches solitarias cuando Isabel se reencontró con Felipe, un compañero de trabajo que siempre había mostrado interés por ella. Él la halagaba, hacía bromas ligeras y por primera vez Isabel no apartó la mirada. Ese día sintió que tenía en sus manos la oportunidad de igualar el marcador. Al principio se resistió. Charlaba más con Felipe, aceptaba que la llevara en coche, alargaba las conversaciones en el pasillo. Pero el peso de la sospecha sobre Carlos era tan grande que, cuando Felipe la invitó a salir tras el trabajo, Isabel no dijo que no. Sentada frente a él en un bar discreto, escuchó frases que hacía mucho no oía en casa. «Te mereces ser admirada. Eres increíble». Isabel sonrió y una parte de ella volvió a sentirse viva. La culpa intentó asomar, pero ella la acalló con un pensamiento frío. Si Carlos puede, yo también. El romance empezó allí, entre mensajes, encuentros a escondidas y besos que mezclaban deseo y rabia. Isabel no estaba enamorada de Felipe, pero se sentía vengada. Cada vez que se acostaba con él, imaginaba estar devolviendo el mismo dolor que creía sufrir. Al volver a casa, sin embargo, se enfrentaba a Carlos y a su hija con un nudo en la garganta. Él, como siempre, parecía natural. Cenaba, conversaba, preguntaba por su día. A veces incluso traía flores, como al principio del matrimonio. Eso confundía a Isabel. ¿Será que lo disimula demasiado bien? ¿O que nunca hubo traición? Pero en vez de buscar respuestas, Isabel se hundía cada vez más en el ciclo de la venganza. El móvil, que antes era objeto de su desconfianza hacia Carlos, ahora era su propio secreto. Mensajes borrados, encuentros calculados, excusas inventadas. Era como si hubiera cruzado una línea invisible. Antes era víctima, ahora ya no sabía quién era realmente el culpable. ¿Y tú en su lugar habrías hecho lo mismo? ¿O habrías esperado pruebas concretas antes de tomar una decisión tan drástica? Isabel creía haber recuperado el control de la situación. Durante las semanas siguientes, mantuvo en secreto su relación con Felipe, mientras observaba a Carlos con una mirada desconfiada, esperando el momento en que se contradijera. Pero para su sorpresa, las contradicciones nunca aparecían. Carlos llegaba a casa cansado, pero siempre atento. Preguntaba por su hija,
ayudaba con los deberes, a veces preparaba la cena. Isabel se irritaba con esa naturalidad. ¿Cómo puede actuar así después de traicionarme? Pensaba sin darse cuenta de que su rabia ya no tenía base sólida, hasta que un día el destino la confrontó con la verdad. Carlos dejó el móvil sobre la mesa de la cocina y se fue a duchar. Isabel, ya acostumbrada a espiar, lo desbloqueó. Buscó mensajes borrados, contactos extraños, conversaciones sospechosas. No había nada. Todo parecía demasiado limpio. Entonces vio una aplicación de agenda, sincronizada con su correo. Clicó. Había citas con nombres de clientes, reuniones en los mismos horarios de sus supuestos viajes misteriosos. Curiosa, Isabel buscó algunos de esos nombres en internet. Para su sorpresa, eran personas reales, directivos de empresas asociadas a la multinacional. Los viajes existían, todos por trabajo. El estómago se le revolvió. Las noches en que pensaba que Carlos estaba con otra mujer, él estaba en reuniones, en hoteles modestos para ahorrar, en cenas corporativas. Ningún indicio de infidelidad. Isabel dejó el móvil como si quemara en sus manos. Por primera vez consideró que estaba completamente equivocada, pero ya no quedaba inocencia que defender. Ella ya había traicionado. Los días siguientes fueron un tormento. Seguía viéndose con Felipe, pero ya no había placer. Sus besos tenían un sabor amargo, como si cada gesto fuera una condena. Hasta que la bomba estalló. Una tarde de viernes, Carlos llegó antes de lo esperado. Isabel no lo vio venir. Estaba en el dormitorio, escribiéndose con Felipe y organizando el próximo encuentro. No se dio cuenta de que Carlos había entrado y vio la pantalla del móvil. ¿Quién es Felipe?, preguntó él con voz firme pero serena. El corazón de Isabel se detuvo. Intentó esconder el móvil, pero era demasiado tarde. El silencio fue su confesión. ¿Entonces ese es esto?, continuó con los ojos vidriosos. Mientras yo me rompía la cabeza en reuniones, ¿tú estabas con otro hombre? Isabel balbuceó intentando defenderse. Yo pensé, creí que me estabas engañando. La respuesta de él fue como un cuchillo. Y en vez de hablar conmigo, preferiste traicionarme de verdad. Las discusiones que siguieron fueron devastadoras. Isabel lloraba. Intentaba explicar que todo empezó por aquel mensaje sospechoso, por los viajes, por las historias que no cuadraban. Carlos gritaba que ella debería haber confiado, que lo mínimo era darle la oportunidad de explicarse. Lo más doloroso fue escucharle decir: convertiste nuestra vida en un infierno por tu desconfianza. Yo era inocente. Y ahora, quien ha destruido este matrimonio eres tú. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Hasta entonces se veía como víctima, engañada, traicionada, injusticiada. Pero frente a los hechos, comprendió que ella misma se había convertido en la traidora. La hija, aunque no entendía del todo, percibía la tensión. Empezó a preguntar por qué discutían tanto sus padres. Isabel, hundida en la culpa, no podía mirarla a los ojos sin sentir vergüenza. Los días siguientes fueron un calvario. Carlos se distanció emocionalmente, durmiendo en la habitación de invitados. Isabel imploraba por una oportunidad para explicarse. Decía que había sido arrastrada por la desconfianza. Pero él respondía: la desconfianza no justifica una traición. La situación se había invertido por completo. El hombre al que ella acusaba ahora tenía todos los motivos para acusarla a ella. ¿Y tú, en el lugar de Carlos, perdonarías? ¿O la desconfianza seguida de traición es una herida imposible de cerrar? Después de la explosión, la casa nunca volvió a ser la misma. Carlos se volvió frío, casi invisible. Contestaba lo justo, evitaba el contacto físico y cada silencio era una acusación. Isabel, por su parte, vivía en un estado constante de arrepentimiento. Intentaba demostrar de todas las formas que aún lo amaba. Cocinaba sus platos favoritos, dejaba notas cariñosas, prometía cortar definitivamente con Felipe. Pero Carlos permanecía inquebrantable. No gritaba, no discutía, y eso dolía aún más. La indiferencia era peor que la rabia. Una noche, tras acostar a su hija, Isabel se arrodilló ante él en el salón, llorando desconsolada. Sé que me equivoqué. Me dejé llevar por el miedo, por la inseguridad. Me vengué de algo que nunca pasó. No espero que lo olvides, pero ¿crees que algún día podrías perdonarme? Carlos la miró en silencio durante largos segundos. Había amor en sus ojos, pero también una herida profunda. Finalmente dijo: no sé si puedo. Has destruido algo que era la base de todo, la confianza. Podría amarte siempre, pero nunca volveré a apoyar la cabeza en la almohada sin recordar lo que hiciste. Sus palabras resonaron como una sentencia. Isabel supo que nada de lo que dijera sería suficiente. Y en el fondo, sabía que él tenía razón. Sus vidas siguieron en un limbo. No se separaron de inmediato, por su hija, por la historia compartida, porque aún quedaban sentimientos. Pero estaban atrapados en un dilema. Ella, consumida por la culpa,
Él, prisionero del rencor. El futuro quedó abierto. Tal vez el tiempo curara. Tal vez solo confirmara que algunas heridas no cierran nunca. Y tú, en el lugar de Carlos, perdonarías a Isabel. O si estuvieras en su lugar, habrías tenido el valor de confesar la verdad, aun sabiendo que no había traición por parte de él. Este es el tipo de situación que divide opiniones. Escribe en los comentarios. ¿Tú perdonarías?